nombre del organismo y de la Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la doctora María Gabriela Martínez, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del taller virtual Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales, que amablemente nos está apoyando la doctora Martínez para impartirlo, compartiéndonos sus conocimientos, su experiencia y platicándonos acerca de temas pues que a veces los damos por sentados o no los tenemos contemplados. Entonces, pues le agradecemos mucho esta tercera sesión. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por el tiempo que nos comparten al participar en estos eventos y solicitarles que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos un ambiente lo más limpio posible y tengamos una buena presentación. Y recordarles que en el chat de esta sesión nos pueden compartir sus datos de contacto y formular preguntas, comentarios, aportaciones que puedan tener al tema y que en su momento, si lo consideran pertinente, podemos solicitarle a la maestra, a la doctora Gabriela, que nos apoye con las respuestas. Hoy entiendo la dinámica va a ser un poquito diferente, un poquito de más interacción. Entonces les solicitamos que nos apoyen ahí, pues contestando y tratando de participar un poco de manera más dinámica en la sesión. Básicamente son los comentarios que quería hacer. Le cedo ya en este momento la palabra a la doctora Gabriela para que iniciemos esta tercera sesión. Y adelante, doctora, que tenga un excelente taller. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todas y a todos. Sí, esta sesión esperemos que podamos participar un poco más. Me gustaría escucharlos, sobre todo ustedes que tienen un mayor conocimiento de la problemática y de a lo que se busca atender a través de este organismo que es Prontel. El tema que vamos a ver hoy es el referente a la formulación del proyecto, en donde vamos a establecer también algunos aspectos sobre los objetivos de impacto que persigue dicho proyecto y seleccionar las alternativas. Quiero señalar que, bueno, aquí lo que se busca, por un lado, es dar elementos teóricos para aplicarlos a cuestiones más que ustedes están viviendo día a día y que en muchas ocasiones pues, se tienen que enfrentar a nuevos retos, a establecer nuevas acciones, y me parece que esto, pues bueno, no está de más tener o darle un repaso a estos elementos. Primero que nada, les comento, al hacer al intentar aterrizar los conceptos de las sesiones previas, específicamente al elaborar el árbol de problemas, pues uno se enfrenta a muchos retos, ¿no? Identificar qué problemática vamos a atender. Si nosotros revisamos los diferentes programas que ustedes a través del organismo o a través de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes tienen que llevar a cabo, pues se van a encontrar que hay un sinnúmero de proyectos. Justo al inicio de nuestra primera sesión veíamos que una política pública está compuesta por varios programas y a su vez estos programas están integrados por diferentes proyectos. Cada uno de ellos sin duda van a atender una de las causas del problema que nosotros atendemos. De tal manera que podamos replicar esta metodología que aquí estamos viendo a cada una de esas causas que nosotros podamos identificar. ¿Y por qué lo digo? Bueno, en mi caso yo hice un ejercicio que les había pedido a ustedes también que realizaran desde cada una de sus diferentes áreas o departamentos o direcciones, para que a su vez pudiéramos tener como que este diálogo. En ese sentido, bueno, un poco retomando la información que en su momento les comenté que busqué en la red, también un poco buscando información en sus diferentes programas y proyectos. En mi caso, por ejemplo, yo me quedé con esta postura que sí quiero señalar, el porcentaje establecido no es completamente claro, pero
Recordemos que unos datos de la encuesta Enduti nos decía que de los que tienen acceso a tecnologías y a acceso a Internet, pues generalmente se concentraban en las zonas urbanas, siendo las zonas rurales las más desprotegidas o marginadas en esta cobertura de servicio a Internet. Entonces, en mi caso yo tomé, para que podamos verlo claro, puse este problema. Recordemos que el problema se tiene que establecer como en algo negativo. Yo puse que un bajo porcentaje de viviendas y de manera arbitraria, insisto, puse 15%. Lo ideal sería que tuviéramos los datos precisos. El 15% de personas tienen acceso a Internet en zonas de alta marginación en el país. Ese para mí es un problema. ¿Cuáles son las causas? Bueno, a partir hay muchas. Yo solo retomé dos. Una que es la ausencia de infraestructura en telecomunicaciones y la otra es el analfabetismo digital. Las causas de estos dos elementos o de estos dos aspectos pues pueden ser diversas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ausencia de infraestructura en telecomunicaciones, se puede deber a una carencia de infraestructura pública en esta área, ¿no? Y también una carencia de equipamiento tecnológico en viviendas. Esto, por un lado, vemos que por una cuestión tenemos el asunto de la participación del gobierno, en donde no ha sido o no ha tenido la capacidad en términos económicos, tecnológicos y de humanos, tal vez, de cubrir esa infraestructura en telecomunicaciones, pero también tenemos la situación de los hogares en donde no tienen este equipamiento. Y en el caso del analfabetismo digital, pues puse solamente el desconocimiento de dispositivos tecnológicos y sus beneficios. De tal manera que, bueno, estas causas nos llevan a las que mencioné en un primer momento, que en este caso están en color gris, y eso nos genera este problema que es el que yo estoy considerando un problema central, lo cual, ¿cuáles son sus efectos? Pues los podemos generalizar en que son menores oportunidades de desarrollo social, educativo, económico, entre otros. Esto, la sesión pasada lo vimos y lo vamos a plasmar ahora en un árbol de objetivos para establecer los medios y fines. Y en este sentido, les comentaba también en la sesión anterior que una vez identificado el problema central, podemos identificar cuál es el fin central, ¿no? En este caso, si es un bajo porcentaje de viviendas, vamos a considerar que ya tenemos un alto porcentaje de viviendas. Si antes teníamos solo un 15%, pues superar el 50% me parece que ya es un alto porcentaje, considerando que estamos hablando de zonas de alta marginación. Evidentemente, las causas también se convierten de manera positiva, ¿no? Si hay una ausencia de infraestructura en telecomunicaciones, pues ya tenemos infraestructura en telecomunicaciones y ya hay una alfabetización digital. ¿Cómo podemos lograr o corregir estas causas? Bueno, si no teníamos infraestructura pública, tenemos que contar con esa infraestructura pública en telecomunicaciones y también lograr que los hogares tengan equipamiento tecnológico en viviendas. Y en el caso de la alfabetización, pues establecer campañas en donde se puedan realizar y mostrar el cómo utilizar las tecnologías y los beneficios que estas van a traer para esa localidad o para esas zonas. Esto a su vez nos va a traer como efecto que va a haber mayores oportunidades de desarrollo social, educativo y económico. Pero ¿esto cómo se vincula con la formulación ya de un proyecto? Bueno, recordemos que este problema central estamos identificando que hay varias causas. En este caso, la última línea, los recuadros que están hasta abajo, prácticamente por ahí tendríamos que iniciar con proyectos. Entiendo, por ejemplo, que en el caso del gobierno actual, pues se tiene un programa para poder lograr que varios espacios públicos puedan tener el acceso a Internet, por ejemplo. Entonces, ahí ya entra un proyecto que va orientado específicamente a una causa que está afectando
y que, bueno, como consecuencia trae otros aspectos, ¿no? Que aquí lo podemos ver. Entonces, cada uno de estos cuadritos que están hasta abajo van a generar proyectos y esos proyectos, a su vez, podríamos establecerlos de esta manera, replicar esta metodología de tal manera que pudiéramos tener como que actividades concretas dentro de ese proyecto que nosotros estamos proponiendo. Ahora bien, en este sentido, a mí me gustaría escucharlos a ustedes a partir, por ejemplo, de los diferentes programas, proyectos que tienen vigentes en este momento. ¿Cuál sería el problema central que ustedes están, o bueno, que su área, su dirección, su departamento o el organismo en donde están laborando pretende atender vinculado con esta problemática? ¿Quién quisiera participar o hacer algún comentario? ¿No se animan? Adelante, Anel. Hola, muy buenos días, profesora. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, hemos identificado como un problema público un concepto que ya se ha desarrollado bastante, que es el concepto de brecha digital. Ajá. Entonces, ¿por qué menciono el concepto de brecha digital? Porque usted sabe que para que un problema público esté en la agenda de gobierno, pues tiene que pasar todo un proceso muy grande para que se tome en cuenta. Y cuando ya lo tenemos hasta conceptualizado, pues todo se facilita. Ajá. Entonces, esta palabra, este concepto brecha digital, pues está más que permeado en todo el sector y es justamente lo que queremos combatir, que más mexicanos crucen esta brecha, que tengan acceso a las tecnologías de la información, que tengan acceso a las computadoras con internet, a los teléfonos celulares, a las tablets, y que además pues las utilicen, como usted lo mencionó hace unos minutos, en pro de esta alfabetización digital. Es decir, no únicamente tener el acceso per se a la tecnología de las telecomunicaciones, sino de utilizarla de la manera más correcta para que pueda tener un impacto en el desarrollo social, educativo y económico del país. Sí, así es. Coincido contigo en esta parte. Sin duda, este concepto que tú señalas de brecha digital es muy amplio, lo cual permitiría, sin duda, otros aspectos, ¿no? Justo no sería solo el asunto de la cobertura, sino involucraría otros elementos que van más allá de solo la cobertura per se, como tú bien lo mencionas, ¿no? Pero justo en mi caso, por ejemplo, eso implicaría que nuestro árbol de problemas fuera mucho más robusto, es decir, mucho más amplio. Sin duda también se desprenderían más raíces, ¿no? En términos de causas y también, sin duda, más ramas en el sentido de efectos. Y en ese sentido, ¿nos podrías platicar, por ejemplo, uno de los proyectos que pudiera estar vinculado tal vez con alguno de estos elementos que aquí menciono? Bueno, nosotros, al menos aquí en el instituto, sí hemos desarrollado como varias líneas, llamaría yo líneas de acción para abatir estas problemáticas. Por un lado, tenemos un enfoque más de gestión pública, Ajá. como teoría, digamos, donde decimos necesitamos del poder de mercado y entonces lo que hacemos es promover la inversión a través de dar créditos o, bueno, buscar con las instituciones de gobierno responsables de ese tema, pero sí gestionar para llevar créditos a las empresas. Entonces, desde ahí decimos, bueno, una empresa que tiene acceso a crédito, que tiene un buen proyecto, que va a desplegar infraestructura, va a colaborar. Y ese es como un enfoque de gestión pública, que es como más moderno, digamos. Pero Ajá. también está el tema que usted mencionó de que desde otra instancia, que es CFETIT, también se está buscando que con la infraestructura de gobierno ya existente, ya desplegada en sexenios anteriores y lo que se ha hecho en esta, entonces que les llegue a la población más vulnerable y que no tiene suficientes ingresos para pagar un internet en casa, que tenga acceso en sitios públicos a un internet gratuito. Entonces, creo que se están llevando a cabo, al menos
Estos dos enfoques, hay muchos más, pero sería muy tardado mencionarlos, pero yo creo que con esos dos tratamos de cubrir gran parte o al menos las variables más importantes de este problema al que nos enfrentamos, por el lado del mercado y por el lado del Estado. Ok, muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 ok. sí, adelante. Justo esta parte que tú señalas es relevante. Recuerden que señalaba yo al inicio de la primera sesión que la participación del Estado es fundamental justo en el asunto de satisfacer bienes públicos, como es este caso, pero que ante la amplia demanda de necesidades, no solamente de este tipo, sino de otras más, el Estado pues no tiene la capacidad suficiente en términos de recursos para poder atenderlos y entonces se hace la colaboración público-privado que sin duda ayuda y es de gran utilidad para que el Estado pueda cumplir con sus funciones. Sin embargo, el Estado sigue regulando esos sectores, ¿no? En el caso que tú señalas, no solamente regula, sino también que sirve de gestor para establecer que el propio Estado, a través de ciertos financiamientos, se puedan vincular con el sector privado y todo lo que además eso implica, ¿no? Como vienen ustedes en diferentes diapositivas y documentos que ustedes señalan, lo que esto implica en términos de derrama económica y derrama social, ¿no? El generar empleos también para esos sectores, pues también trae un beneficio. Y justo, por ejemplo, en esta parte de que no se cuenta, por ejemplo, en mi caso, no se cuenta con infraestructura pública, por un lado, sí está, como bien señalabas, a través de un organismo también gubernamental, pero también es a través de estos colaboradores privados que se pueden ampliar esta cuestión, ¿no? Este elemento que es necesario. Incluso si bien tal vez el asunto de la infraestructura puede generar o apoyar, pues también es cierto que si no hay ofertantes, ¿no? Que personas o empresas que otorguen el servicio de telefonía o el servicio de Internet, pues también esa, por ejemplo, era una de las causas que también el informe señalaba referente a que había una concentración en el mercado. También eso es cierto a partir de ciertas regulaciones y de abrir a la iniciativa privada el mercado de las telecomunicaciones, pues esto ha permitido tener obviamente mayor diversidad en la oferta de este servicio. Sin embargo, también hay que tener claro que no todas las causas que pueden influir en estos problemas de la brecha digital, por ejemplo, se van a poder solucionar a partir de la intervención, por ejemplo, del instituto o de CFE, sino que también va a ser necesaria que otras entidades públicas, otras dependencias tengan que participar. A lo mejor, por ejemplo, en el caso justo del equipamiento tecnológico en viviendas, pues hemos visto que a través de la Secretaría de Educación Pública hay diferentes programas que van orientados a vincular o a establecer o otorgar a través de becas o a través de otorgar dispositivos electrónicos para que los estudiantes puedan tener acceso a este equipamiento tecnológico. Entonces, también es relevante dejar claro que cuando nosotros planteamos el árbol de problemas, va a haber algunas cuestiones que no le atañen a nuestra área de competencia, sin embargo, hay que dejarlas establecidas o claras para que cuando queramos, para seguir avanzando en el proyecto, sí tenemos que dejar claro que esa no es nuestra competencia, sin embargo, el identificarlo puede permitirnos también establecer hasta dónde podríamos nosotros tener un impacto, ¿no? Y en su momento, sin duda, también comentarlo a quien corresponda, lo referente a que estas otras acciones se tienen que llevar a cabo. Bien, no sé si tenga alguien algún comentario adicional y si no, pues avanzamos en esta presentación. Bueno, vamos a avanzar. Tenemos ya, ¿qué es la formulación del proyecto? Pues esta formulación del proyecto ya consiste en transformar las áreas de intervención en alternativas ya, a través de la selección y articulación de productos requeridos para producir un impacto deseado. En esta etapa y las siguientes hay que señalar son complementarias
no se puede diseñar adecuadamente un programa, un proyecto, sin conocer también la forma en cómo va a ser evaluado. En caso contrario, pues la evaluación puede ser un intento fallido y la formulación, pues un trabajo inútil. Entonces, es muy importante tener claridad de que tenemos que tener también claro con qué elementos o qué aspectos vamos a nosotros a establecer para el asunto de la evaluación, porque si no van vinculados y si no hacemos, recuerden, también esta cuestión de seguimiento y evaluación es fundamental, justo para asegurar que las actividades establecidas dentro de los proyectos pues se lleven a cabo tal cual como fueron planeadas. Entonces es muy importante señalar que son complementarias. Aquí voy a recuperar, por ejemplo, algo que en política pública se deja muy claro. La perspectiva de ver a la política pública por etapas no es porque sean necesariamente consecutivas, sino que son, en todo caso, es un tipo de forma de un modelo para analizar qué se debe de hacer en cada etapa, pero no necesariamente es que tengan que ser consecutivas y que esto implica que tengamos que pensar desde un primer momento que este proyecto tendrá estas diferentes, ¿cómo decirlo?, fases, pero que no significa que estén desvinculadas, sino que están completamente, son un todo, ¿no? De manera heurística. Entonces, también en este sentido, antes de iniciar la formulación, pues hay que especificar con lo que se va a decidir su aprobación o rechazo en la evaluación ex antes. O se va a determinar la calidad de sus resultados en la evaluación posterior. Esto, recuerden que esta sería la siguiente sesión en donde vamos a hablar de las diferentes tipos de evaluaciones y metodologías. Entonces, ahorita lo vamos a dejar en stand-by. Bueno, un primer punto, ya lo señalábamos, era establecer los objetivos de impacto. Hay que determinar el impacto que se pretende producir. Esto significa qué tanto nuestro status quo va a modificarse a partir de llevar a cabo este proyecto. Y también hay que, señalábamos en la sesión anterior, el proyecto también va a generar algo, un cambio, busca generar un cambio que la población objetivo, cualquiera que ésta sea, está demandando o está solicitando, ¿no? Entonces, sí es importante determinar ese impacto. Y pues para estimarlo hay que traducir este objetivo en objetivos específicos. Establecidos ya los fines de impacto, es preciso determinar la importancia relativa de cada uno y a partir de esto se van a derivar esas prioridades establecidas por la población objetivo. Entonces, también es cierto en esta parte la participación de la ciudadanía es fundamental porque nos puede ayudar a identificar los problemas con mayor calidad, información con mayor profundidad, pero también hay que estar claros hasta qué punto lo que la población objetivo está demandando se vincula con un bien público. Esto porque, bueno, en diferentes localidades puede haber también un interés, por ejemplo, hacia cierta cuestión de religión, ¿no? Entonces, no es que esté esto desvinculado, pero tenemos claro que, por ejemplo, la Iglesia Católica, pues es como tal otro tipo de organización y el hecho de requerir un templo, por ejemplo, no necesariamente involucra la participación del Estado. Entonces, esto para dejar claro, recordemos que nuestro marco jurídico en la administración pública está regulado y muchos de los recursos públicos también están, bueno, no muchos, todos los recursos públicos están regulados, tienen que cumplir con una normatividad y se tiene que respetar porque si no podemos caer incurrir en un acto ilícito. Ahora bien, tenemos que elegir o establecer diferentes alternativas para atender, señalaba yo hace un rato, ampliar la cobertura o llevar infraestructura pública en telecomunicaciones a zonas rurales. Podemos tener muchas
formas de llevarlo a cabo. Decíamos hace un momento, puede ser a través del propio Estado o lo puede hacer a través de la colaboración público-privado. Entonces, tenemos que buscar y elegir aquellas alternativas que sin duda nos ofrezcan mayores beneficios, pero ojo, que también nos garantice la posibilidad de que ésta se ejecute. Entonces, hay que analizar las alternativas. ¿Qué son las alternativas? Bueno, las alternativas de un proyecto son esos distintos caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir un fin, es decir, a modificar ese status quo en las condiciones, características y tiempo esperado. Preparar las alternativas pues va a implicar describir cada una de ellas en sus distintos aspectos, ¿no? Aspectos técnicos, físicos, de mercado, de vida útil, así como también los costos o ingresos, si es que los llega a ver, y los beneficios que van a generar. Para de ello se debe hacer un listado de alternativas de solución y a partir de esta, pues elegir aquella que sin duda nos traiga mayores beneficios. Ustedes pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Hablando aquí, por ejemplo, de criterios, podemos saber una cuestión del criterio técnico, el criterio logístico, el criterio político, ¿no? El criterio de costo y mediano y largo plazo, los beneficios que se puedan tener, también el capital humano, la rentabilidad, y a partir de ahí hacer una relación costo-beneficio y elegir aquella que sin duda nos traiga mayores satisfacción. ¿Qué es una alternativa? Bueno, alternativa viene del latín alter, que significa otro, es decir, se refiere a otra forma de hacer algo. Según esto, una sola alternativa pues no existe, ¿no? O sea, por definición, si hay una alternativa es que es más de una. Y la alternativa es cada una de esas opciones para lograr un fin. Ya puede ser A o B y esto se conoce como una disyunción. Por ejemplo, para poder lograr recolectar fruta sin que ésta sufra algún daño, pues podemos hacerla a través de dos métodos, a través de una recolección con un buen trato de la fruta o la otra que sea una fruta que es resistente al deterioro cuando se está recolectando. Entonces, a eso vamos con estas alternativas, por eso les decía hace un momento que ya aterrizándolo a un caso específico, las diferentes causas tendrán que ser o van a dar lugar a algún proyecto que va a constituir un medio para alcanzar un fin. Estos medios disyuntivos, el fin superior se logra con cualquiera de los dos, si se dan cuenta. Lo único que estamos haciendo es ver cuál de esas dos alternativas es la más adecuada según la situación. Si la fruta que vamos a recolectar no es resistente, entonces sin duda ya nos deja la elección número 1, que es la recolección con un buen trato, con cuidado de esa fruta. Seleccionar las alternativas, bueno, se desarrollan sobre la base de las áreas de intervención que son más viables, las que tienen un mayor peso relativo en el problema, es decir, aquellas causas que son, digamos, prioritarias porque son fundamentales atender. En caso de no hacerlo, podríamos no mejorar la situación si lo hacemos desde otra perspectiva. Cada alternativa puede estar asociada a una o más áreas de intervención y se pueden realizar combinaciones tanto como sean necesarias con tal de poder alcanzar esos fines. Y también existen alternativas mutuamente excluyentes, es decir, podrían no necesariamente combinarse, sin embargo, tenemos esas posibilidades de elegir para poder atender esta cuestión. En este sentido, para seleccionar estas alternativas, pues hay que tener en cuenta prioridades, limitaciones y probabilidad de éxito. Esto, por ejemplo, en términos de política pública, pues le llamamos la factibilidad de que una política pública o un proyecto pueda darse. En esta cuestión de la probabilidad de éxito es uno de los elementos fundamentales para poder señalar si la vamos a realizar con esa alternativa o si mejor realizamos otra. También se deben de considerar, ya decíamos, los recursos disponibles, la capacidad institucional, entendiendo por capacidad institucional el conjunto de elementos que tienen las dependencias
o las organizaciones en las que nosotros nos encontremos. Esto es, son recursos humanos, recursos económicos, tecnológicos, pero también recursos vinculados con la normatividad o con el desarrollo de. Si nosotros planteamos llevar un proyecto y, por ejemplo, no focalizamos, no establecemos criterios hacia quién va orientado, podemos caer incurrir en un problema de estar beneficiando a personas que no lo requieren. Entonces, desde esa capacidad institucional de establecer o contar con normatividades, reglamentos, líneas, reglas de operación, desde ahí podríamos estarnos refiriendo a esta capacidad institucional. Y no solamente el recurso humano, también va vinculado con el asunto del número de recursos humanos. Aquí pueden contar los perfiles, la experiencia, según el tema en el que se va a abordar. En el caso específico de lo que ustedes trabajan o en el que se orientan, sin duda, la parte técnica es básica para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Entonces, sí, verificar si el recurso humano cuenta con perfiles idóneos para desempeñarse en las distintas funciones que se van a requerir en este proyecto. También una alternativa que se debe considerar obligatoriamente en todos los proyectos es el hecho de optimizar la situación de base, ¿no? Recordemos que por eso establecemos una línea de base que va a ser nuestro parámetro para ver si con esa alternativa logramos hacer la diferencia. Recordemos que cualquier proyecto lo que busca es modificar la situación actual, no el status quo. Entonces, eso ya de entrada es uno de los elementos. Si se logra mejorar esa situación, si no se logra mejorar, pues sin duda esa alternativa no es la recomendada. También implica actividades de bajo costo que buscan aumentar la eficiencia, la eficacia y el impacto de los servicios existentes. Y justo por eso también vamos a ver que requerimos indicadores. Pasos para realizar el análisis de alternativas, pues bueno, lo decíamos hace un momento, identificamos las ramas, medios, fines del árbol de objetivos agrupadas por sectores temáticos. Por ejemplo, nombramos las alternativas con expresiones descriptivas como enfoque de producción, enfoque de ingresos, enfoque educativo, o podemos enumerarlas. Seleccionamos la alternativa basada en los criterios de realismo, como ya lo mencionábamos hace un momento, y también, aquí, por ejemplo, uno de los criterios también puede ser el tiempo que conlleva la ejecución y también algo interesante, la sustentabilidad del proyecto en términos ambientales, pero también la sustentabilidad en términos futuros, ¿no? No nada más es construir en su momento, sino el periodo de tiempo y las implicaciones que esto va a traer para seguir manteniendo si hablamos de infraestructura, por ejemplo, pues esa infraestructura. Entonces, además puede haber otros criterios que el equipo de trabajo pueda considerar. También aquí es relevante señalar, aquí haciendo también un paréntesis, no olvidemos de que pues muchos estudiosos académicos y ya han señalado que todos sí somos seres con cierta racionalidad, pero Simon, por ejemplo, señala que tenemos una racionalidad limitada porque pues no todos tenemos un conocimiento amplio de todas las cosas. Entonces, sí podemos presentar ciertas debilidades en sectores que no son de nuestro ámbito. Y en ese sentido, bueno, por eso los grupos multidisciplinarios pueden ser robustos porque se tienen la perspectiva social, técnica, ingenieril y de otro tipo, a lo mejor de ciencias naturales, ¿no? Eso pues nos habla porque justo no somos expertos en todos los temas, ni en esos temas, en todo lo que esto implica. Entonces, sí es importante señalar y estar conscientes de que la toma de decisiones también se realiza a partir de una racionalidad limitada. De entrada, por ejemplo, señalábamos también en otras sesiones, la información de la que nosotros nos vamos a echar mano para poder tomar esas decisiones es fundamental para poder hacerlo. Y también es claro que dentro de nuestra perspectiva y dentro de nuestra planeación podemos esperar ciertos impactos, pero ojo, hay factores externos que no controlamos y que pudiera no necesariamente
llevarnos a un buen término o a alcanzar esos resultados esperados. Entonces, también hay que estar conscientes que además, insisto, la racionalidad humana pues es tan diversa, incluso a veces hasta irracional, que puede llevarnos justo a no tener los resultados que uno esperaría, ¿no? Un ejemplo de la irracionalidad de los individuos, pues es, por ejemplo, quien fuma, ¿no? Sabiendo que le puede causar daño, bueno, no le puede, le causa daño en su salud, aún así realiza esa acción de fumar, ¿no? Entonces, eso es solamente para dejar claro por qué también muchos de los efectos que uno esperaría en los proyectos pueden fracasar. No necesariamente es por un mal diseño del proyecto, sino también en la ejecución y en la intervención de otros actores puede darse estas fallas. Entonces, bueno, aquí yo les pongo y me gustaría ver si alguien más se anima a participar. ¿Qué alternativas para resolver el problema podrían ustedes pensar, ¿no? Aquí ya alguien de sus compañeros pues nos hizo el favor de compartirnos lo que están llevando a cabo, pero distinto a lo que nos acaban de mencionar, ¿qué acciones pueden realizarse para reducir esa brecha digital? ¿Qué alternativas pueden resolver el problema de asequibilidad del servicio de Internet, por ejemplo? ¿Qué alternativas se tienen para atender el analfabetismo digital? ¿Qué alternativas van a ayudar a construir la infraestructura básica para el servicio de Internet? Recordemos que todo esto, como mencionábamos, se vincula con el árbol de objetivos que nosotros hayamos desarrollado y sin duda se desprende o se origina con el árbol de problemas. Entonces, no sé quién de ustedes les gustaría responder a las últimas 3 preguntas que son referente a la asequibilidad del servicio o en el asunto de qué hacer o qué se está haciendo para atender el analfabetismo digital. ¿Quién dice yo? Anímense, es muy importante su participación. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo de manera dinámica. Nuestros colegas de la Secretaría de Infraestructura, sería muy interesante escuchar sus opiniones a quienes se animen. Adelante, por favor. Daniel Ángel Estrada de Promptel. Respecto de la Adelante. pregunta de qué alternativas pueden resolver el problema de asequibilidad del servicio de Internet, pues ahí yo veo dos temas importantes. El primero es eh, los temas de los puntos de acceso de Internet gratuito, ¿no? Esa es una acción que se realiza, ¿no? No solo por parte del gobierno federal, sino también a través de las coaliciones y otros tipos de actividades que se realizan con empresas privadas, donde las empresas empiezan a desarrollar o atender su infraestructura o a prestar servicios y a su vez ponen algunos puntos de acceso gratuito, ¿no? En ciertos lugares, hospitales, escuelas, bibliotecas. Entonces, esa es una parte muy importante que se ha estado trabajando desde la SICT, igual Promptel lo hace de manera continua, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues es la libre competencia, la competencia que se establece en el sector, donde los precios han ido disminuyendo. El propio IFT tiene estudios respecto de cómo ha ido disminuyendo el precio de los precios para los servicios de Internet, ¿no? Entonces, también el que haya más competidores, el que haya más jugadores en el mercado hace que haya esta competencia y la competencia genera que disminuyan o que los precios vengan a la baja y entonces también ahí se puede empezar a tener asequibilidad en el servicio de Internet, ¿no? En este caso, y tú lo sabes muy bien, Luis Daniel, porque has trabajado muy de cerca con ellos, bueno, pues están, por ejemplo, los whisperos, ¿no? Que llegan a zonas donde otras empresas no llegan o llegan y prestan servicios de una manera mucho más económica de la que
lo realizan los grandotes, ¿no? Las empresas grandotas. Entonces, por ejemplo, yo veo esas dos alternativas, ¿no? Seguir fomentando los operadores móviles virtuales, el trabajo de los whisperos, el que haya muchas más alternativas, así como que también por el lado del gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, bueno, pues que acerquen Ujú. a estos puntos de acceso gratuito a Internet a las personas, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Fíjate que justo con esta parte que tú señalas, estos dos ejemplos, también, si se dan cuenta, a partir de construir infraestructura básica para espacios públicos, como bien lo dices, se estaría también atendiendo ese problema de asequibilidad, ¿no? Y creo, y acercando, como tú bien señalas, operadores móviles, ¿no? Y otras instancias que a partir de señalábamos también en otra sesión, el avance tecnológico también nos permite poder ampliar ese mercado y esa competencia y esas alternativas, pues sin duda muchas bueno, estas respuestas que tú acabas de dar, pues podrían atender prácticamente dos preguntas que están aquí, ¿no? Y bueno, obviamente al responder estas dos, pues nos vamos con la de hasta arriba, que son qué acciones pueden realizarse para reducir la brecha digital. Entonces, en ese sentido, pues bueno, sería interesante si pensamos en ese árbol de problemas grande, ¿no? De justo ponerlo al centro, la brecha digital. Me parece que varias acciones que se están efectuando o proyectos que están ustedes realizando ya están atendiendo muchas de esas causas. Algunas, digo, no sé si han tenido la experiencia ya de hacerlo en un árbol, pero a veces no sabemos qué va primero o qué es causa o qué es consecuencia. Pero la idea es justo establecer como una lógica. Y me parece que en este sentido, por ejemplo, la construcción de infraestructura básica en espacios públicos, por ejemplo, te lleva como consecuencia que puedas tener o atender un problema de asequibilidad. El asunto también de proporcionar o brindar la posibilidad de que participe otro tipo de el sector privado, ya sea a través de organizaciones de la sociedad civil o de empresas propiamente, podrían también ampliar esa infraestructura y a su vez llevarnos a esta cuestión de asequibilidad, ¿no? Entonces, en fin, me parece, insisto, que creo que todos ustedes pues están muy involucrados en esta temática y pues la verdad es que me parece que dentro de lo que cabe en los distintos proyectos que se pueden visualizar en sus diferentes programas, están plasmadas esas causas, ¿no? Están atendiendo las causas. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos atender el problema del analfabetismo digital? Hola, ¿qué tal, doctora? Por acá Melesio, también del organismo. Quizá compartir respecto al tema el tema de la falta de desarrollo de habilidades digitales. Es un tema bueno, también por ahí existen algunos diagnósticos, no de esta administración, sino incluso de administraciones pasadas, y una conclusión que creo que todavía no se aterriza en algún programa o política es que precisamente dentro de los programas digamos, validados por la SEP, se pueda incluir ya de manera como un tema central el tema del desarrollo de habilidades digitales. Honestamente, desconozco los contenidos, sé que se renovaron recientemente, desconozco los contenidos a su totalidad del nuevo programa, digamos, educativo, modelo educativo. Sin embargo, bueno, creo que a la luz de esos cambios, pudiera ser valioso que desde esa desde, desde ese ámbito, ¿no? De lo público, de la educación pública, pues pudiera impulsarse el desarrollo de esas habilidades. La verdad es que lo vemos nosotros en los proyectos que acompañamos, que tenemos el gusto de acompañar, que muchas veces pues son los propios jóvenes, niños, niñas, adolescentes, quienes están empujando realmente el tema de
el desarrollo de habilidades digitales, ¿no? Es un tema que naturalmente ellos van adoptando. Desafortunadamente no todos cuentan con los recursos y la infraestructura, pero sí es muy marcado que esa es la tendencia hacia los jóvenes. Y si se puede reforzar eso, a lo mejor hay casos extremos donde pues la población mayor pues no es que no tenga el acceso, incluso, sino que simplemente no quiere, digamos, y también tenemos que respetar esa parte, respetar la parte del desarrollo personal y sus decisiones personales y cultural, pero pensando quizá a largo plazo en las siguientes generaciones pudiéramos hacer algo ahorita que quizá los efectos no se verían Claro. reflejados en 6 años, pero sí a largo plazo, ¿no? Eso es por cuanto el tema de desarrollo de habilidades digitales. Y solamente quería agregar, doctora, si me lo permite, en el Claro. tema de la infraestructura básica, hay una política muy interesante que se han adoptado en otros países que tiene que ver con Dig Once, que es como hacer el despliegue una sola vez, en el sentido de que todos se preparen planes de despliegue de infraestructura no por separado, sino todos integrados, y por todos me refiero tanto de los que están impulsados con participación del gobierno y de los operadores privados, para que en esa medida exista una reducción de costos en el despliegue de infraestructura que permita que zonas que ahorita no son asequibles ni rentables, lo sean, ¿no? Con esa compartición, pero requiere de pues, una suma de voluntades que me parece que hoy en día todavía no se tiene. Sin embargo, pues puede ser una aproximación importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros muy marcados los temas de grandes proyectos de infraestructura, no de telecomunicaciones, sino de infraestructura del gobierno, como pueden ser Corredor Interoceánico o el Tren Maya, donde esas labores de despliegue de infraestructura para los proyectos pueden ser aprovechadas para instalar infraestructura de telecomunicaciones, y eso reduciría los costos de manera significativa. Entonces puede ser una alternativa, y sería cuanto por mi comentario. Gracias. No, te agradezco muchísimo también los comentarios. Fíjate que en esto último que tú señalas referente a que se deberían de aprovechar, bueno, yo les cuento que en donde yo estoy habitando, en este fraccionamiento, al gobierno municipal le ha ido bastante bien. ¿Y a qué voy? Una, ellos no pagan seguridad pública para este fraccionamiento, nosotros lo tenemos que costear, pero justo en esta parte que tú indicas de la infraestructura, el municipio, por ejemplo, no tuvo que hacer nada referente a los ductos para el alumbrado al interior del fraccionamiento. La misma constructora concesionó, bueno, primero otorgó el servicio directo a alguien, ¿no? A una empresa privada que diera el servicio de telecomunicaciones en todo, ¿no? Y obviamente la concesión para que esta empresa invirtiera, porque pues me imagino que fue así el arreglo entre la constructora y esta, fue que por determinado número de tiempo iba a tener exclusividad, ¿no? Entonces, este tipo de elementos podrían, bueno, y en este fraccionamiento, por ejemplo, no tenemos cableados por fuera, todo es subterráneo, y por ejemplo, esa parte, pues, queramos o no, al municipio ya no le afectó o no le correspondió hacer nada. Digo, en su momento, lo que sí hizo el municipio fue establecer un buen acuerdo con la constructora en el momento en que se accede a dar a espacio para casa habitación, ¿no? Entonces, me parece que esto que tú señalas tendría que llevarse a cabo en todas, ¿no? En todos los ámbitos, y en donde el gobierno está invirtiendo, buscar la manera de justo, pues si al final es el servicio de internet o telefonía va a estar concesionada o la va a prestar un privado, bueno, ¿por qué no hacerlo partícipe de la inversión que se va a realizar en esa infraestructura básica? Entonces, nuevamente vemos que está la colaboración, tal vez no de manera directa en términos de incorporar o llevar ¿cómo decirlo?, las antenas o propiamente los cables, ¿no? Sino desde la parte más, pues más gris, ¿no? La obra más gris, pues hacerlo, ¿no? Desde la cuestión de inversión, de decir, bueno, si por ahí van a pasar los ductos de energía eléctrica, pues y por ahí también van a tener que pasar en determinado momento los cables para ciertas cuestiones, ¿no? O las instalaciones se van a realizar y pueden servir para este tipo de servicio, bueno, ¿por qué no
ya invitar desde esa parte la inversión del privado. Y lo que también señalas referente a la educación, sí, fíjate que, bueno, desafortunadamente seguimos teniendo esa brecha de desigualdad. Las escuelas privadas dan como parte de lo que las hace diferentes, digamos, de las escuelas públicas, es que más allá de dar los contenidos que la Secretaría de Educación Pública establece, es que te dan o te ofrecen otros servicios. Por eso también el número de horas que los niños están en una escuela pública respecto a una privada, pues tiene que ver por esos otros contenidos. Y por ejemplo, en las privadas, pues sí hay hasta una materia de computación referente a esto desde la educación inicial, ¿no? Pero en el caso de las escuelas públicas, pues esto no es así, si no mal recuerdo, digo, tampoco he revisado en última instancia el modelo educativo, pero me parece que ya todo esto se deja más, o bien hasta los últimos grados, quinto o sexto, o bien hasta el nivel de secundaria. Entonces, sí, también es cierto que los niños y los jóvenes son los que podrían representar un cambio en el futuro, pero desafortunadamente la cultura y la idiosincrasia y bueno, y también el desconocimiento de las personas mayores, pues los llevan también a ser un poco más reacios al uso de las tecnologías. Sin embargo, yo creo que también la situación de la pandemia mostró la necesidad a muchos de estas personas de cierta etapa o de cierta edad a visualizar las virtudes que pueden tener estas tecnologías. Pero sí, me parece que en la parte de la educación podría darse o se podrían ir atendiendo esta parte del analfabetismo, pero sin duda, ojo, eso es algo que, por ejemplo, al instituto no le compete. Sin embargo, bueno, sí sería relevante. Lo que siempre se ha demandado en la administración pública es que hubiera coordinación y comunicación entre los distintos sectores del gobierno y entre los distintos niveles de gobierno. Es muy importante la coordinación para poder atender de manera mucho más efectiva las necesidades de los ciudadanos. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario, si no, continuamos. Perdón, doctora, tenemos aquí una aportación que nos hace el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Tamaulipas, Ulises Enríquez Toledo. Nos comenta, la Secretaría de Infraestructura está promoviendo los proyectos de inclusión digital, herramientas para la formación de capacidades y habilidades digitales, como son Marco de Habilidades Digitales, Aldeas Inteligentes, American Girls Can Code, Seed for the Future y otros. Sin embargo, estos proyectos es muy difícil que lleguen a zonas de atención prioritarios en donde falta infraestructura de telecomunicaciones y de cobertura de los servicios de telecomunicaciones. Sí, claro, pero bueno, sin duda el asunto de la marginación, si bien se da más en zonas rurales, también por la inversión que significa llevar infraestructura, sobre todo por ejemplo, hablando de energía eléctrica, que todavía se conectan y solamente es a través de que te llegue por un cable, pues ahí sin duda es mucho más complicado poder atender estas cuestiones. Ahí, pues como mencionábamos, recordando lo que estamos viendo, la alternativa a la que se tendría que apostar, pues sería en todo caso construir esa infraestructura básica, que no necesariamente es en telecomunicaciones, pero lo primero y lo básico pues es tener energía eléctrica, ¿no? Entonces, o buscar las formas o medios de acercar y generar energía sin que tengan que invertirse en cableado, en postes, pues miles de kilómetros, ¿no? Entonces, sí, sin duda ahí, pues la alternativa para atender este problema en esas regiones, pues va a tener que ser a partir de esta construcción de infraestructura y pues eso es por una prioridad. Decíamos hace un momento que no podemos alcanzar otra cuestión sin antes tener lo indispensable para poder echar a andar los siguientes proyectos o las siguientes acciones, ¿no? Pero bueno, es interesante también conocer
que sí hay por parte del instituto o por parte de la secretaría se está realizando, se están proponiendo acciones para esta área también. Bien, pues yo agradezco que ahorita compartan, y bueno, no sé si tengan algún otro comentario, podemos avanzar antes de hacer el cierre de esta sesión. Anel, nuevamente, Anel Rosado tiene un comentario. Adelante, Anel. Sí, muchas gracias. Sumado a los muy buenos comentarios que hicieron mis compañeros, que los veo más desde la parte institucional, yo detecté uno que considero que todavía no hemos atendido y que puede ser una variable importante. Tenemos algunos ejemplos icónicos. Ya mencionaba mi compañero el caso del tren interoceánico, por ejemplo, y vi por ahí también el caso de la Red Jalisco, que fue una iniciativa de gobierno del estado donde inyecta muchos millones de pesos, no tengo ahorita a la mano el dato, y crea su propia infraestructura para todo el estado. Yo lo que estoy viendo como área de oportunidad ahí para nosotros y para la SCT y para el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el tema de la inversión desde los gobiernos locales, desde los gobiernos municipales. Traemos por ahí ramo 33, ramo 23, donde todavía no se han hecho las reformas necesarias para que los presidentes municipales puedan invertir también esos recursos en infraestructura de telecomunicaciones. O sea, así como tienen el servicio de agua, de energía eléctrica, de agua potable, de energía eléctrica, todos los servicios básicos que considera la norma, también el de telecomunicaciones cada día es más demandado por la población y muy, muy necesario, ¿no? Entonces, si comenzáramos a pensar en las reformas que se ocupan en esos ramos para permitir que los presidentes municipales inviertan, creo que ya tendríamos un tercer aliado muy importante. Y quiero poner un ejemplo. Hay un municipio en el Estado de México que se llama Pasco, que con que pusiera una sola torre en un cerro que está justo en medio de la ciudad, podría darle cobertura a las 40,000 personas que habitan en el municipio. Sin embargo, pues hay limitaciones, porque si él utiliza esos recursos de uno de los ramos donde no está normado que lo puede hacer, pues es un desvío de recursos y se metería en un problema legal muy serio. Entonces, yo creo que sí tendríamos que estar pensando que así como el gobierno federal hace grandes inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, algunos gobiernos de los estados están volteando a hacerlo, caso de Jalisco, caso de Oaxaca, por ejemplo. Tendremos que estar pensando cómo darles un marco normativo sólido a los gobiernos municipales para que puedan gastar parte de sus recursos también en infraestructura de telecomunicaciones. Y con esto, pues ya tendríamos los tres aliados y seguramente avanzaríamos más rápido en nuestro objetivo. Gracias. Sí, muchas gracias. Anel, ¿verdad? Sí, maestra, Anel Rosado, a sus órdenes. Muchas gracias, Anel. Fíjate que esta parte de los gobiernos municipales es fundamental su participación, porque además son quienes pueden tener mayor claridad, o sea, tienen tienen un conocimiento amplio, pues, de las problemáticas que deben de atender, pero también de los aspectos en donde ellos creen que podrían aportar. Sin embargo, como bien señalas, las limitaciones, por un lado, lo que establece el artículo 115, que deja claro cuáles son sus atribuciones, pero por el otro también una escasa recaudación que tienen los municipios, y también se debe a dos razones. Una, por un lado, que no tienen las capacidades recaudatorias otorgadas. De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, se tendría que modificar para que los municipios pudieran tener derecho a establecer otro tipo de impuestos más allá de los que van sobre la propiedad y lo que es el impuesto predial, ¿no? Ese es por un lado. La otra es que a pesar de que pudieran cobrar o establecer otro tipo de contribuciones como en derechos, aprovechamientos, contribuciones y mejoras, el asunto también es que desafortunadamente
también los municipios tienen capacidades institucionales muy débiles. Esto es, sus recursos, sobre todo humanos, en la mayoría de ellos, si viéramos todo el caso del país, que son alrededor de 2.600 municipios, podemos establecer que efectivamente tiene una alta dependencia de los recursos que vienen de la federación. ¿Y por qué también la dependencia? ¿No? Este ha sido un estira y afloja desde los 80s, porque por un lado, al tener bajas capacidades institucionales, los recursos que les llegan van etiquetados justo porque se considera que los municipios no tienen las capacidades suficientes para hacer un buen uso de los recursos, entonces le tienes que indicar en qué tienen que gastarlo. Sin embargo, la verdad es que también los municipios son muy heterogéneos, muy diversos entre ellos, y tenemos desde municipios que son completamente rurales hasta municipios que son metropolitanos y que pueden sin duda tener capacidades hasta, bueno, muchos de los municipios llegan a ser a igualarse con entidades federativas, ¿no? Entonces, esa parte que tú señalas a mí me parece muy interesante. Sin embargo, hay que considerar también las limitantes que están o los factores que llevan a esto. Algo que mencionaban en algún momento en alguien de la legislatura, en el Congreso Federal de la pasada, no esta, decía, bueno, a lo mejor tendríamos que establecer una tipología de municipios y dependiendo del tipo de municipio, ver qué cosas podrían modificarse, como lo que tú señalas, ¿no? Yo creo que estos municipios rurales difícilmente van a tener suficientes recursos para hacer una inversión de este tipo, pero por ejemplo el que tú señalas sin duda no es un municipio rural, en donde me parece que podría tener sí posibilidades de hacer una inversión robusta y que, bueno, no robusta, pero que sí pudiera, digamos, como tú bien lo dices, ser un aliado más en la inversión de infraestructura básica. Pero sí hay que tener presente que las características de los gobiernos locales también hay muchas particularidades, muchas diferencias y tal vez tendría que darse pues un tratamiento distinto según el tipo de municipio y según también sus características de este tipo, ¿no? Pero sí, si los municipios pudieran tener o hacer más con recursos propios si ellos recaudaran lo más que se puede. En algunos municipios la recaudación, por ejemplo, para el derecho que es el de agua potable, no llega a superar el 50% de sus contribuyentes. Entonces, eso, pues, insisto, lo hace que sus recursos propios, que sí pueden ellos decidir en qué invertir, pues no lo puedan hacer. Pero sin duda, esta parte que tú señalas en términos de recomendación de política pública, pues sí tendría que realizarse y llevarse ante las instancias pertinentes, ¿no? Ante el Congreso a discutir esta cuestión, como tú bien lo señalas. No sé si quieran comentar algo más. No, Bueno, parece que no, doctora. ok, Nada más, ya son las 10. Sí. Sí, podemos tomar unos minutos más. No sé, no veo Sí, problema, pero usted dígame cómo lo si llevamos. gustan, nada Por favor, más doctor esta Mauricio. diapositiva, cierro con esta diapositiva para dar el inicio a la siguiente parte, que tanto los indicadores como la evaluación van de la mano, entonces, bueno, no hay ningún problema sobre esto. Y bueno, nada más cierro con esta cuestión. Hay que establecer los objetivos de producto. Ya hablábamos de objetivos de impacto, pero ahora vamos a hablar de los de producto, que son específicamente esta cuestión de bienes o servicios, que plantean pues una alternativa, ¿no? Son los medios con que busca producir ese impacto deseado y el producto es el bien o servicio terminal que va a recibir esa población, de la cual pues ya hemos estado ahorita haciendo alusión con algunos ejemplos que algunos de ustedes ya mencionaron. También las actividades e insumos para su producción y distribución, pues no son productos, eso hay que tenerlo muy claro, no el producto, aquí tenemos un ejemplo, no tenemos alumnos educados, en el caso de un programa educativo o de un proyecto educativo, perdón, las actividades o insumo, pues es el edificio, la capacitación de profesores, útiles escolares.
En el caso de las viviendas con acceso a Internet, que es, por ejemplo, un caso, ese sería nuestro producto, ya que las viviendas o los ciudadanos tengan acceso a Internet. Y las actividades o insumos pueden ser empresas u organizaciones que ofrecen servicio de Internet, entre otras. Ojo, yo solamente puse esa, pero podríamos tener muchos de los acciones que ustedes ya mencionaron. Entonces, bueno, vamos a estar revisando en esta parte que estos objetivos de producto son también, bueno, indispensables clarificar. Como ya señalamos, son bienes y o servicios que cada alternativa va a entregar a esa población que hemos elegido como nuestra población objetivo, y cada alternativa puede tener sus propios y diferentes fines de producto. Su definición es central para la programación y el monitoreo. Algunos ejemplos de cómo se vinculan los objetivos de impacto con los objetivos de producto, pues lo tenemos aquí, ¿no? Bajar la incidencia de mortalidad infantil en un 50%. Los productos o los objetivos de producto son niños vacunados o madres capacitadas en prevención de la deshidratación infantil. En el caso de nuestro tema, es ampliar la cobertura de acceso a Internet en zonas rurales, y el objetivo de producto son viviendas o ciudadanos, ya mencionábamos, con acceso a Internet en zonas rurales. Entonces, tenemos que ir estableciendo estos vínculos para, en su momento, también seleccionar los indicadores. Los indicadores pues van a ser el medio que va a permitir medir el grado de logro de los objetivos. Con esto se va a definir el sentido y el alcance del proyecto, y en la evaluación que ya habíamos dicho, en la evaluación previa, pues se va a buscar hacia dónde queremos llegar a partir de establecer el status quo y de medir los logros en cada una de sus etapas en la evaluación posterior. Hay que definir indicadores para cada uno de los objetivos de impacto y de producto, y cada alternativa puede tener sus propios indicadores de producto, pero los de impacto no varían, dado que los objetivos deben ser iguales para todas las alternativas consideradas. Es decir, señalamos que las diferentes alternativas nos tienen que llevar a un fin en particular, por eso señalamos que ese fin o ese objetivo general no va a variar. O sea, ese indicador nosotros ya lo establecimos y todas las demás tendrán que contribuir a alcanzar ese fin. Pero cada una de esas alternativas sí pueden tener distintos indicadores. Incluso señalamos más adelante que cuando los indicadores son varios, tenemos la posibilidad de hacer un índice, ¿no? Algunos ejemplos de indicadores de impacto. Tenemos nuevamente un ejemplo de bajar la incidencia de morbilidad infantil a la media nacional, que es el 15%, y que algunos indicadores de estos pueden ser los puntos de disminución en incidencia de morbilidad, porcentaje de variación de la incidencia de mortalidad infantil, la incidencia, ¿no? Esta parte de la cantidad de casos nuevos por periodo entre la población de infantes del periodo multiplicado por 100. En el caso de la brecha digital, tenemos reducir la brecha digital en un 10%, facilitando el acceso a Internet de calidad en zonas rurales. Podemos poner un indicador de impacto que puede ser el porcentaje de variación de la brecha digital, o sea, esto es la diferencia entre la brecha digital de la línea de base menos el porcentaje de la brecha digital actual. Y de esa manera podemos ver si ha habido alguna variación. Hasta aquí dejaría yo la presentación. De todas maneras, esta parte la recuperamos en la siguiente sesión de manera muy rápida, y en donde vamos a concluir este tema y vamos a iniciar con evaluación. No sé si tengan algún comentario. Muchas gracias, doctora. Creo que ha sido una sesión muy interesante, sobre todo por la dinámica diferente que hemos tenido con respecto a otros talleres. La participación de los asistentes, de los compañeros, de nuestros colegas ha sido importante, sobre todo por los comentarios que han hecho tan atinados y que van enfocados pues al tema. Entonces, creo que la dinámica ha sido interesante, y el que tengamos pues a la mitad de la presentación no impacta mucho, porque sabemos que tiene una continuidad y que la vamos a retomar en la siguiente sesión. Yo aprovecho para confirmarles que la siguiente sesión es el próximo lunes 3 de abril a las 9 de la mañana, y la última sesión sería el miércoles 5,
antes de irnos a la Semana Santa. En las siguientes sesiones tal vez tomemos unos minutos adicionales para que lo consideren en sus agendas y podamos alargar un poquito si fuera necesario. Y pues básicamente es lo que estaríamos haciendo. Cerraríamos la sesión. No sé si quiere hacer un comentario final, doctora, adelante, por favor. No, pues bueno, yo quiero agradecer porque pues ustedes son los expertos en esta temática y la verdad es que la participación de ustedes es importante para que podamos justo ir enriqueciendo esta parte. Y como señalé, la idea es recordar o en todo caso compartirles estos elementos teóricos, metodológicos, que sin duda, pues ustedes, insisto, ya los usan, pero que bueno, no está de más recordarlos y que bueno, también podamos ir pensando qué cambios podríamos proponer en términos de política pública desde nuestras trincheras, ¿no? Desde la parte de sus diferentes áreas de trabajo, organizaciones, me parece que es fundamental y bueno, la verdad es que en lo particular a mí me fascina poder colaborar con quienes están en el día a día enfrentándose a estos retos de la administración pública, ¿no? Y de la cuestión de atender una necesidad pública. Entonces, pues bueno, siéntanse con toda la confianza, por favor, de participar y de aportar. Como ya lo mencioné, no somos, no tenemos todos los conocimientos en todo, entonces, sin duda, hay algunos aspectos que no manejamos, ¿no? Y pues en esta parte, en esta área en particular que es muy técnica, pues bueno, es relevante escucharlos. Entonces, pues bueno, seguimos, tenemos todavía 2 sesiones más en donde esperamos podamos interactuar como lo hicimos el día de hoy. Y pues muchas gracias por haberme invitado. Espero que estas sesiones no sean aburridas. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda, estoy a la orden. Mi correo electrónico, pues lo presenté en las diapositivas, pero si no, bueno, ahorita se los incorporo aquí para que cualquier cuestión que ustedes deseen platicar, con mucho gusto lo hacemos. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho esta tercera sesión y bueno, pues vamos a continuar con nuestras actividades, deseándoles que tengan un extraordinario miércoles y un muy buen fin de semana y nos vemos primero Dios el próximo lunes 3 de abril. Que tengan excelente día, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.